Esto que hablamos de una especie de copamiento de poderes por parte del Partido Colorado y más Sí, no. específicamente el Movimiento Honor Colorado en distintas instancias. En varias ocasiones hablamos de cómo implica eso en la relación del Paraguay con los países vecinos en algún momento, pero con esa proyección que plantea Santiago Peña de mayor presencia de Paraguay en instancias internacionales. ¿Cómo ve? Bueno, Al cierre de sí, este año. te voy a hacer una pequeña reflexión antes y vamos a aterrizar Sí. después en el tema que me estás proponiendo. Este mundo que vivimos es un mundo raro, un mundo complejo, donde aparece aparentemente un nuevo orden internacional, pero en el fondo siguen subsistiendo los mismos problemas de siempre. Ya no son más de izquierdas y derechas como la Guerra Fría del siglo pasado. Son guerras de élites que están en los pensamientos, que las ideologías no han desaparecido, pero pueden estar enfrascadas esas élites tanto en la derecha como en la izquierda, y donde la nueva gestión a nivel de las relaciones internacionales están impulsadas por los propios jefes de Estado. Esto es un fenómeno global, no ocurre circunstancialmente acá en la región, como Milei, por ejemplo, que ha hecho del desempeño internacional él se considera el líder global de la derecha. Sí. Fíjense a dónde ha llegado él. Ya acá replican Pero sin embargo en el armado político está acudiendo a los mismos mecanismos de los viejos caminos del poder argentino. Entonces, ahí entramos en las cosas que a nosotros también nos importan. El presidente Peña sí ha hecho también un empeño y un esfuerzo muy importante en esta gestión global de la presencia de los jefes de Estado encabezando las relaciones internacionales de cada país. No es que han sustituido a las cancillerías hoy cumplen más un rol de acompañamiento. Ya no son los grandes tiempos de los Talleyrand, de los grandes cancilleres de todo tiempo. Son los propios jefes de Estado los que están llevando las relaciones, y en esa línea Peña también hizo el esfuerzo suyo con el acompañamiento de la gran de la representación de nuestra Cancillería, que entre paréntesis tiene muy buenos profesionales, tiene excelentes profesionales me consta a mí eso, y que le ayuda a esta gestión, aunque no aparecen en la primera línea. Dicho esto, yendo a tu consulta, la política interna siempre impacta en la política externa. Esto es un viejo paradigma, una vieja definición de lo que son las relaciones internacionales cuando la política interna influye en la política externa, impacta y refleja a veces también la política externa. Y esto se ha visto ya en múltiples ocasiones, todos estos temas que hoy se están debatiendo, en su momento el tema de la Unión Europea, ahora el tema de la DEA, que no quiero entrar en detalle porque ya escapa a mi especialidad, pero definitivamente acuerdos como los que tiene la DEA con la CENAT, como los tiene todavía, son más de 40 instrumentos internacionales que tienen suscritos las agencias de lucha antidrogas en el Paraguay con diversas entidades o instituciones del mundo, tanto de la región como de Europa, como de los Estados Unidos y demás países. O sea, no es nada nuevo esto. La cooperación y la contribución al desarrollo de estas relaciones pasa porque hay una lucha internacional, transnacional, contra delitos que nos están prácticamente cercando y amenazando. Y si hay un interés internacional en nuestro país es por esto, es por este crimen organizado, es por estas luchas a la triple frontera, es por Taiwán también, y todos estos temas que realmente interesan a la comunidad internacional, y fundamentalmente los países pequeños y medianos como los nuestros necesitan la convergencia. Nosotros no podemos ir solos a competir en el mundo. No podemos, no tenemos todas las condiciones para hacerlo. Entonces, necesitamos los espacios de convergencia. ¿Cuál es el espacio de convergencia nuestra? El Mercosur.
¿Qué pasa con el Mercosur? Y el Mercosur está todavía bastante desgastado, en un statu quo desgastante y desgastado, que necesita un reimpulso. Pero hay muchos intereses que hoy están mirando esta zona. Incluso de Europa. Hay un grupo que no es la Unión Europea, es el EFTA, donde están Noruega y otros países, incluso países árabes como los Emiratos. Están interesados en conversar y realizar acuerdos inmediatos porque la irrupción de China, la irrupción de Trump con una política proteccionista y aislacionista en el mundo, les obliga a buscar mercados, les obliga a buscar opciones internacionales. Bueno, por ahí vamos caminando y evidentemente, vuelvo a repetir, para que una política exterior funcione, necesitamos una mayor coordinación con la política interna. Si la política interna tiene desprolijidades, tiene errores, comete perjuicios sensibles en el manejo, por supuesto que va a rebotar eso en el orden internacional. ¿Y cree que hoy día una tiene ese página en un acompañamiento? diario global te puede desarmar todos 2 o 3 años de trabajo internacional a favor de tu país. Así mismo funciona el mundo. Y hoy tiene ese acompañamiento, senador, porque lo que Y vimos es una en especie de parte sí, coordinación. yo creo que sí, pero hay otros intereses dentro del propio sector de gobierno que a veces no coinciden o por los intereses mismos políticos. No nos olvidemos que estamos por entrar ya en el camino electoral. En pocos meses más se va a desatar las internas en todos los partidos. Y bueno, ahí veremos cómo esto sigue impactando en mayor medida. Dante, quería Sí, mencionar. yo te tiro una preguntita que está relacionada con esto. ¿Cómo se suele discutir de cómo nos ven, verdad? Porque a veces nosotros seguimos pensando que somos una isla, que de Paraguay no se habla en ningún lado, pero vos que tenés contacto con organizaciones de derechos humanos de otros países, ¿cómo nos miran todas las cosas que pasaron este año, todo eso que se vio? Y de paso, lo que querías comentar. Sí, acá justo yo creo que el senador da en la tecla algo importante que tiene que ver si las políticas internas acompañan efectivamente nuestro posicionamiento afuera. Y claramente un ejemplo de no acompañamiento y tiene que ver con la ley Garrote o la ley anti-ONGs, mal llamada control, transparencia y rendición de cuentas de las organizaciones de la sociedad civil o organizaciones sin fines de lucro. Ese es un claro ejemplo de que una política interna impacta decididamente en la visión que tiene el mundo con relación a Paraguay. Pero no solo porque se esté impulsando una ley en ese sentido, porque impulsar una ley que pueda buscar el control y la transparencia a las organizaciones del trabajo y del dinero que manejan las organizaciones de la sociedad civil puede ser muy interesante, sino por cómo se da ese proceso. Primero se da en base a una campaña mediática de mentiras y tergiversaciones con relación a supuestas faltas de control, falta de transparencia de las organizaciones de la sociedad civil. Se da en una campaña mentirosa de ataques hacia las personas que forman parte de las organizaciones de la sociedad civil. Me disculparán, pero justo en este mismo estudio se le acusa a una persona que trabaja en una organización de la sociedad civil, que dirige una organización de la sociedad civil como la jefa del partido ONGero, buscando instalar mentiras, porque hay que decirlo muy claramente, porque esas son mentiras que se dicen inclusive desde la impunidad, ¿verdad? Entonces, esa campaña... y esa campaña no solo fue hacia personas que dirigen las organizaciones de la sociedad civil, eso también, por ejemplo, salpicó, por decir de alguna manera, a periodistas de intachable trayectoria como Alcibiades González del Valle, acá de la casa, digamos, y también a Susana Oviedo, que trataron de endilgarle que supuestamente dinero de las ONGs y de Estados Unidos llegaba a ellos para que se posicionen en contra del gobierno de tal o cual partido político, ¿verdad? Y eso, esa campaña de desprestigio más una ley
que es imprecisa, no hubo posibilidades de diálogo real sobre la ley, una ley que está construida en base a una mentira, porque la principal mentira es que no hay control en las organizaciones de la sociedad civil. Esa es una mentira muy importante, porque las organizaciones de la sociedad civil estamos inscritas en al menos 12 registros a nivel nacional, en la CEPRELAT, en la Abogacía del Tesoro, en IPS, en la Dirección Nacional de Tributación, en el Ministerio de Industria y Comercio, en el Ministerio de Salud y otros registros. Rendimos cuenta porque nosotros rendimos el IVA todos los meses, el Estado puede saber con facilidad. Nuestros trabajadores en general están en IPS también, y eso se puede pedir un informe simplemente ahí. Y las actividades de las organizaciones de la sociedad civil son públicas. O sea, uno puede entrar a la página de CODEUPI, porque es la que me toca, y puede mirar cuáles son las actividades que realiza la CODEUPI. Nosotros no ocultamos absolutamente nada. Pueden verificar quiénes son las organizaciones que financiaron, por ejemplo, el informe. O sea, si dan la vuelta del informe, pueden ver cuáles son las organizaciones nacionales e internacionales, sobre todo internacionales, que gobiernos inclusive veo que estuvieron apoyando. Sí, exactamente. La embajada británica, por mencionar algunos, pero varios de estas cooperantes internacionales es plata de los gobiernos de esos países, ¿verdad? Uh-huh. Nosotros, parte de una mentira busca instalar o burocratizar algunas cuestiones que ya están instaladas, que lo que hace es duplicar, busca restringir la posibilidad de cooperación de otras organizaciones, instala sanciones como, por ejemplo, en el caso de que yo no le inscriba a la CODEUPI, me pueden a mí inhabilitar por 5 años de trabajar en organizaciones de la sociedad civil, digamos, ¿verdad? E inclusive me pueden sancionar si una organización internacional que me coopera con $2,000 para imprimir esto, si esa organización no está inscrita en el registro, me pueden sancionar a mí también como CODEUPI. O sea, por la responsabilidad de otras, me pueden también sancionar a mí. Y una serie de cosas que trae esa ley. Y eso tiene un impacto decidido. Nosotros tuvimos muchísimas conversaciones con organizaciones internacionales, ya sea organizaciones de la sociedad civil como organismos internacionales. Hemos estado enviando información a las relatorías de Naciones Unidas, a la Comisión de Derechos Humanos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Relatoría de Libertad de Expresión de la CIDH también, y directamente eso tiene un impacto en cómo nos ven con relación al derecho a la participación, con relación a la democracia, a que la democracia sea efectivamente participativa y pluralista, como dice nuestra Constitución. Y eso ha impactado claramente de manera internacional. Sí. Le preguntaba justamente, antes de ir a la pausa, cómo estas cuestiones, las diferencias, las situaciones complicadas que se presentan, las metidas de patas finalmente que se dan en instancias local, vaya y pase, se soluciona a nivel de discursos muchas veces. Sí. Pero cuando el gobierno le plantea, por ejemplo, a su canciller Ramírez Lescano al frente de la Organización de Estados Americanos como secretario general, apunta a algo más ambicioso. Pero ¿cómo se soluciona? ¿Cómo se salva esta situación? Vos metés la pata a nivel internacional ya, o sea, lo sí. Interno pasás a una instancia internacional, vas con un discurso de un país moderno, con potencial, pero tu equipo político no acompaña. ¿Cómo se salva esa situación? Hay que mirar, quizás ya examinando el tema de las relaciones internacionales, que una cosa es la cuestión política y otra cosa es la cuestión económica. Cuando las cuestiones que se debaten para los cargos que estás mencionando, son cargos políticos donde los intereses que juegan son intereses geopolíticos realmente. En este momento yo creo que la candidatura de Ramírez Lescano tiene grandes posibilidades de éxito porque hay un contexto geopolítico que está acompañando probablemente esta candidatura. No digo que no, porque hay también un competidor de Centroamérica, creo que de Surinam, no recuerdo el nombre exactamente, sí. que
que está haciendo la puja, pero aparentemente el advenimiento de Donald Trump el 20 de enero, con el Departamento de Estado encabezado por Marcos Rubio y George Landau como número 2, que tiene muchos contactos con representantes de la política hoy oficial del Paraguay, con el gobierno paraguayo. Entonces, por ahí yo creo que puede haber un gran impulso. Pero, mirando el otro contexto, el de las relaciones económicas, pueden tener impactos ahí porque de repente los países o los bloques sancionan a aquellas conductas que no se ajustan a determinados cánones, a determinados principios que normalizan o conducen las políticas internacionales, las políticas públicas internacionales, que en algunos casos se constituyen en barreras realmente para arancelarias, y en otros casos son los intereses legítimos que cada Estado o cada bloque tiene interés en defender. Para ponerlo en el contexto, hace 25, casi 30 años que se está negociando el acuerdo de Europa-Mercosur. Hace 15 días, se festejaba esto como un avance extraordinario. Fue un paso importante, pero todavía está lejos de ser el acuerdo definitivo. Tiene que pasar por el Consejo de Europa, tiene que pasar por el Parlamento Europeo. Significa eso el acuerdo del 65% de la población europea, significa el 55% de los votos del Consejo de Europa, que entre paréntesis, yo acá tuve una discusión con un compañero de ustedes, cuando él me dice Europa es una dictadura, y yo le digo no. Los bloques regionales no son dictaduras ni democracias, son bloques regionales. O vas a decir que Francia no es una democracia, que España no es una democracia, que Italia no es una democracia, que Alemania no es una democracia. No. Los bloques regionales se construyen para justamente tener una conformación más vertical para incidir en las políticas públicas que los europeos necesitan. O España, Portugal, Grecia, Irlanda y compañía iban a ser solas lo que son hoy. Fueron por los factores de solidaridad de Europa. Bueno, pero en fin, me fui por otro lado, pero para significar la importancia que tienen las decisiones en el orden político, las decisiones en el orden comercial, y en un mundo donde realmente los intereses convergentes para países como los nuestros, reitero, estos son fundamentales. Nosotros no podemos conquistar o incorporarnos al mundo sin el acompañamiento de los vecinos en mayor o menor armonía.